En este 36 aniversario, te invitamos a que escuches y veas las colaboraciones que han realizado visitantes locales, nacionales y extranjeros que han dado vida a este gran recinto cultural, el Museo Regional de Guerrero. La relación con los liberales viene de lejos, especialmente porque después de la muerte de Guerrero en 1831 se le va a considerar su heredero político, especialmente en la zona del sur. Y aquí debo recordarles que cuando hablamos del liberalismo en nuestro país, por regla general identificamos liberalismo con federalismo. En una rara fusión hemos visto que los liberales y los federalistas son prácticamente el mismo. Pues aquí se nombra como gobernador provisional a Juan Álvarez, un antiguo insurgente que también estuvo involucrado en la creación del departamento de Acapulco, y le dan, su misión es formar un congreso, y que un congreso constituyente que haga toda la constitución del estado de Guerrero. Juan Álvarez actuó muy rápido y muy eficientemente. Mientras eso se hacía, mientras había una constitución estatal, el estado iba a seguir funcionando de acuerdo a las legislaciones de los territorios, de los estados que cedieron su territorio, y en coordinación con esos estados, solo dando todo a nombre del nuevo estado de Guerrero. En su gestión como gobernador del estado, él fue el encargado de promover la creación, de promover la implementación de esta idea liberal que es el de la educación, y por ello se dio la tarea de instaurar institutos en el estado, no solo en la capital, que era en ese momento Tixla, sino en el estado, para poder sacar adelante la idea de que la educación es lo que finalmente se requiere para llevar el progreso a los pueblos. Bueno, para 1854, cuando se expide el Plan de Ayutla, el contacto con los liberales se ha mantenido en los últimos 20 años por lo menos. Y esto de alguna manera va a fructificar cuando, enterados algunos de los exiliados fuera del país, en Nueva Orleans, ¿sí?, deciden incorporarse a la lucha que está encabezando Juan Álvarez precisamente para derrocar a Santa Anna, y sobre todo para convocar a un Congreso Constituyente que va a definir, ahora sí, el futuro. Durante el breve mandato presidencial de Juan Álvarez, hay que recordar que va a emitir una serie de decretos relevantes. Primero que nada, la Ley Juárez, que va a abolir, por supuesto, los fueros. Pero dentro de esa misma Ley Juárez, en la que se organiza el Poder Judicial, hay que recordar que por primera vez se va a establecer un Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Y no solo eso. Hay que recordar también que el Distrito Federal se va a ver beneficiado con la incorporación de Tlalpan a su territorio durante el periodo en el cual él es presidente de la República. No ha sido tampoco mis móviles la gratitud profunda que profeso a ese grande hombre, ni los lazos de familia que me unen a él, en los que me orgullezco con justicia. Revisar la historia del siglo XIX a la luz de la participación de Juan Álvarez en muchos de estos eventos seguramente permitió a Obregón, a Vasconcelos en 1922 justificar su traslado a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Nos damos cuenta que revisar esta historia vital de un hombre que dedicó casi 57 años a la labor de defender su patria, pues nos habla de que estamos en presencia de quizá uno de los más grandes patriotas de este país. Entonces, este encuentro del abrazo de Acatempan es cuando Iturbide le dice, bueno, sé que es difícil encontrarte y ¿por qué no vamos haciendo un pacto? Y Guerrero también le dice, bueno, yo no estoy dispuesto a hincarme contigo, pero sí estamos dispuestos a dialogar. Y en esa serie de diálogos y de cartas, ellos aceptan que tienen que ceder un poquito sus pretensiones cada uno de ellos, porque claro que Guerrero quería combatir y acabar con Iturbide, como Iturbide quería combatir con él. Y en este momento ellos deciden algo que es el nacimiento de nuestro país, que es el nacimiento de México, y en aquel tiempo no solamente se liberaba México, sino se liberaba la América septentrional. Que lograban un acuerdo. La independencia se había proclamado, y entre aplausos, vivas y expresiones de alegría, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México
el 27 de septiembre de 1821. Sabemos que durante su juventud él se dedicó a la arriería y hay un documento que menciona que él fue corchete del Justicia de Chilapa. Que era un corchete, era un agente de justicia, que lo que hacía era buscar a las personas que habían cometido algún delito, que las estaba siguiendo la ley, y llevarlo ante las autoridades. Y eso seguramente lo hacía porque como era arriero, tenía mucha movilidad, pues podía encontrar fácilmente a las personas. Tizla tuvo una población afrodescendiente que no fue muy amplia, pero estuvo en una sociedad en que no les ofrecía muchas condiciones de movilidad. Eso explica que la familia de Vicente Guerrero buscara de diversas maneras que en los documentos oficiales los reconocieran por lo menos como mestizos, porque eran los grupos que tenían mayores privilegios, mientras que los afrodescendientes tenían, además de que pagar tributos, en Tizla no tenían propiedades. Resulta que cuando ve uno la imagen de la partida de los mormones, se da cuenta uno de que la partida está alterada. Y le voy a decir, le agregaron palabras, le cambiaron otras, y le voy a decir lo que le agregaron. Ni más ni menos el apellido Guerrero. Y le cambiaron el nombre de la mamá. Ya la mamá ya no era María Rodríguez, sino María Guadalupe Saldaña. El 4 de junio de 1822, en una carta que envió a Agustín de Iturbide, refrendándole su apoyo como emperador de México, Vicente Guerrero le dijo: mi patria es la primera que amo, y si vuestra majestad ilustrísima unió a ella sus intereses, le ofreció su existencia por salvarla, y tuvo la dicha que envidian muchos de haberlo conseguido, nada ha podido alterar mi espíritu sino el placer de ver sin cadenas a la nación mexicana. Vicente Guerrero fue capitán general desde 1821 hasta principios de 1823, en que se levantó en armas en contra de Agustín de Iturbide, porque Agustín de Iturbide había hecho varias acciones que no estaban de acuerdo con lo que pensaba él, entre ellas disolver el Congreso. Vicente Guerrero y otros antiguos insurgentes como Nicolás Bravo, como Guadalupe Victoria, formaron parte de un triunvirato que gobernó el país mientras se hacía la Constitución, que fue el supremo poder ejecutivo. Y ese triunvirato cumplió una función muy importante, porque en cuanto fue derrocado Agustín de Iturbide, lo que es México estuvo a punto de desintegrarse. Varios estados se querían separar y hacerse estados independientes. Entonces ellos lucharon mucho en convencimiento, inclusive fueron a someter con las armas a estos estados para que México se mantuviera unido. Hubo un intento de reconquista por parte de España que él tuvo que enfrentar, entonces pidió al Congreso que le dieran facultades extraordinarias para poder pedir más impuestos para hacer frente a la guerra, y lo acusaron de que se estaba convirtiendo en un dictador. Eso nos hablan la causa de un Vicente Guerrero que era pachanguero, que le gustaban las mujeres, que encargaba peinetas y mantones para regalarlas, que le gustaba ir a tertulias, que era jugador, que era derrochador, era una persona. Nosotros no debemos de pensar en estos personajes históricos como prohombres, como santos, como nos los quisieron pintar en el siglo XIX y principios del siglo XX, como prohombres que eran dignos de emular y de seguir como ejemplo. Debemos de pensar como seres humanos con errores, pero que tuvieron convicciones y que tuvieron la perseverancia y la valentía de luchar por ellas. Picaluga lo invitó a comer en Acapulco a su barco, lo tomó prisionero, lo llevó a Huatulco. Lo invitó a unirse y tomar acuerdos,
Guerrero contestó que la independencia y la libertad eran los propósitos de los alzados y los pueblos. Con esa condición, se realizó la alianza en Acatempan, poblado cercano a Teololoapan, en febrero del gran año de 1821. Guerrero e Iturbide unieron sus fuerzas para formar el ejército trigarante.